Bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a comenzar con este webinario que va a tratar sobre barreras de protección con láminas asfálticas frente al gas radón. Antes, simplemente, vamos a hacer una breve presentación de nuestra empresa, de Chova. Vale. Chova somos fabricantes, somos una empresa que fabricamos sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico. Estamos en Tabernes de la Valdigna, en la provincia de Valencia, y tenemos más de 85 años de experiencia en el sector de la construcción y más de 25 en España y más de 25 años de experiencia exportando a más de 40 países. Nuestra gama de producto y de soluciones se registran principalmente a tres temáticas. Una es la impermeabilización, es decir, la protección frente a la humedad. Por otra parte, tendríamos los aislamientos térmicos con la eficiencia energética, el aislamiento acústico para la protección frente al ruido de los edificios. Y por otra parte, pues tenemos una gama destinada a la reforma, ¿no? Bueno, dentro de la gama de productos de impermeabilización tenemos láminas asfálticas, que es el producto sobre el cual hoy vamos a ver una aplicación específica, que es para protección frente al radón, y tenemos todos sus accesorios, imprimaciones, láminas drenantes, geotextiles, piezas de conexión. A su vez, tenemos una gama de impermeabilización sintética de PVC y TPO, llamado Chova Synthetics, y también tenemos productos de impermeabilizaciones líquidas de poliuretano y morteros impermeabilizantes. Dentro del aislamiento térmico, somos fabricantes de poliestireno extruido. El poliestireno extruido, recordar que es el aislante más resistente a la humedad de todos los aislantes, porque es de célula cerrada y el que más resiste a la compresión. A partir de este poliestireno extruido realizamos dos productos muy específicos que van específicamente destinados para rehabilitaciones térmicas. Ya sabéis que ahora pues, se van a dar muchas ayudas para rehabilitaciones energéticas y la consecución de edificios de energía casi nula. Entonces tenemos la Inverlosa, que es una pieza prefabricada de 60 por 40 centímetros que incorpora una baldosa de hormigón poroso y ya lleva incluido el poliestireno extruido. Entonces es un solado prefabricado, un suelo flotante, que se coloca lastrado directamente sobre el resto de capas de la cubierta. Y después tenemos el compuesto Chobater, que incluye impermeabilización y aislamiento térmico. Este compuesto Chobater es una solución de rehabilitación que solo fabricamos nosotros a nivel nacional. Por otra parte, tenemos productos para el aislamiento acústico, desde láminas viscoelásticas que colocamos entre placas de yeso en paredes y techos para aumentar el aislamiento acústico con un mínimo espesor, y una serie de compuestos multicapa, ¿no?, que incorporan fieltros textiles a láminas viscoelásticas para dar aislamiento en los espesores más reducidos posibles. Y por otra parte, pues también tenemos algunos paneles de absorción acústica. Bueno, pues estamos en España, nuestros productos y soluciones están en toda España y también en parte del mundo. Perdonad. Bueno, pues ahora sí, ya iniciamos el webinar con la temática propiamente dicha y que va a tratar sobre la protección frente al gas radón. Como sabéis, el código técnico se actualizó en diciembre del año pasado, a finales de año, por el Real Decreto 732/2019, ¿vale?, publicado el 27 de diciembre en el BOE. Y este código técnico, pues principalmente lo que ha hecho es incluir una nueva exigencia básica para la protección de los edificios, concretamente los espacios habitables de los edificios, frente a la exposición al gas radón. Aparte, pues bueno, actualizado el nuevo documento básico de ahorro de energía para
ir hacia la consecución de los edificios de consumo de energía casi nulo. Y también ha hecho una leve modificación del documento básico de seguridad frente a incendios, sobre todo en el caso de fachadas, comportamiento al fuego de las fachadas. Vale, pues este nuevo código técnico tiene un periodo de coexistencia de 6 meses. A partir pues, del 20 de junio, pues ya tendremos que aplicar esta nueva disposición normativa. Vale, entonces, en el caso que nos ocupa de hoy, el código técnico frente a la protección al gas radón es una transposición, viene de una transposición de la directiva 2013/59 Euratom. Bueno, pues, ¿qué es el gas radón? Pues el gas radón es un gas noble, incoloro, inodoro, es la principal fuente de radiación natural del hombre y, bueno, tiene una característica que su densidad es superior a la del aire. Este gas radón está presente en la corteza terrestre, dependiendo del segundo tipo de geología que tengamos, de las rocas y el suelo. Está presente principalmente en rocas graníticas y metamórficas, como esquistos y pizarras. El gas radón es un gas radiactivo que proviene, tenemos el uranio, se desintegra en el radio. El radio se desintegra en el radón y el radón a su vez se desintegra. Y estas partículas que genera el radón desintegrado pues son las que nos perjudican a los usuarios de los edificios. Entonces, ¿por qué necesitamos protegernos de este gas? Pues existe consenso dentro de la Organización Mundial de la Salud que la exposición prolongada al radón es un factor de riesgo en el desarrollo de un cáncer de pulmón. Por eso es importante que evitemos la entrada de este gas radón en los espacios habitables de los edificios. Entonces, para protegernos, ¿qué ha hecho la actualización del código técnico en su nuevo documento básico HS6? Pues ha limitado el promedio anual de concentración de radón en el interior de los espacios habitables del edificio y lo ha limitado a menos de 300 becquerelios metro cúbico. El becquerelio pues, es un orden de magnitud que nos dice cuántas veces se descompone el gas radón por segundo en un metro cúbico. ¿Y cómo entra el gas radón en nuestra vivienda? Pues principalmente va a entrar por las grietas que tengan el suelo y las paredes y va a entrar por la masa de los materiales porosos de los muros y las cimentaciones y principalmente por las cimentaciones. Entonces, ¿hay riesgo en el ambiente exterior? Si tenemos un terreno donde hay gas radón en el subsuelo, en el ambiente exterior, no hay riesgo, porque el gas se disipa con facilidad. Ahora bien, ¿cómo sabemos si el municipio o si nuestro edificio está sometido a gas radón? Pues bueno, el Consejo de Seguridad Nacional Nuclear ha caracterizado a los municipios españoles, ha hecho una serie de sondeos y los ha clasificado según el nivel de gas radón en su geología. Tendríamos dos niveles de riesgo. Zona 2, un riesgo alto, donde es muy probable que superemos o que tengamos altas o que estemos expuestos a altas concentraciones de gas radón. Y la zona 1, un riesgo medio, donde también, pues, también es probable que superemos pues esta unidad de referencia de los 300 becquerels por metro cúbico. Y en los municipios no clasificados, pues no tendríamos riesgo aparente de exposición al gas radón. Esto es lo que os he comentado. La presencia del gas radón pues son terrenos con alto contenido en uranio, rocas ígneas y metamórficas, ¿no? Pizarras y esquistos. Entonces, ¿dónde encontramos en nuestro país, en el territorio nacional? Pues principalmente en Galicia, tenemos en la Sierra de Madrid, en Extremadura, también en el Pirineo catalán y también en el norte y el sur de Barcelona y Gerona. Aparte como Tenerife, Gran Canaria, algo en Granada también. Bueno, pues que sepáis que el DBHS6 pues tiene un apéndice B
donde por comunidad autónoma y por provincia nos va nos va clasificando qué municipios de esa provincia están en la zona 1 de riesgo medio o en la zona 2 de riesgo alto, ¿vale? Y los municipios que no están, pues no tendrían riesgo de exposición frente al gas radón. Vale, ¿dónde aplicamos o dónde nos debemos proteger frente a la exposición al gas radón en nuestros edificios? Pues en los locales habitables, entendiendo locales habitables como un recinto interior destinado al uso continuado de personas. ¿Vale? Los locales habitables de municipios clasificados como zona 1 y zona 2. Por una parte, en los edificios de nueva construcción, tenemos que aplicar el DBH6 con todo su articulado. Y en los edificios, cuando hagamos una intervención en un edificio existente, pues tendremos en las ampliaciones a la parte nueva del edificio. En los cambios de uso, a todo o parte del edificio, si ese cambio de uso afecta a todo o a parte. Y en las obras de reforma, a la zona afectada, cuando realicemos modificaciones que afecten a la concentración de radón, porque tenemos que lograr siempre mantener o mejorar la protección de ese recinto frente al gas radón, cuando hagamos una reforma que le pueda afectar. Entonces, estos requisitos no aplicarán a locales no habitables, tales como garajes, trasteros y cuartos técnicos, porque aquí no están diseñados para un uso permanente de personas. Locales habitables separados del terreno mediante pues, espacios abiertos, intermedios, pues que puedan tener por debajo de ese espacio habitable un nivel de ventilación análogo pues al ambiente exterior, porque aquí disiparíamos el gas, lo estaríamos ventilando y no nos entraría. Y los locales habitables en los municipios sin clasificar, en zona 1 o en zona 2. Vale, para cumplir con la exigencia, ¿vale? ¿Qué tenemos que realizar? Pues tenemos que en los municipios de zona 1 colocaremos una barrera de protección frente al radón o una cámara de aire ventilada entre el terreno y los locales habitables. En los municipios de zona 2, que tenemos un riesgo alto, pues tenemos que poner una barrera de protección frente al radón y además tenemos que crear un espacio de contención ventilado entre el terreno y ese local habitable o despresurizar el terreno con una serie de tubos y arquetas perforadas y extractores entre ese terreno y el espacio habitable. Eso en los edificios de nueva construcción. Cuando estamos hablando de edificios existentes, ¿vale? Pues entonces, si no tenemos medición de la concentración, pues ya de ese radón en el edificio existente, pues si está en zona 1 aplicaremos medidas de zona 1, si está en zona 2, de zona 2. Lo más normal es que en el edificio existente de las zonas afectadas dispongamos de mediciones del gas radón, de acuerdo al anejo, el apéndice C del documento. Entonces, si encontramos concentraciones de radón entre 300 y 600 becquerelios metro cúbico, pues realizaremos las actuaciones de zona 1. Si está entre más las concentraciones de radón que encontramos son superiores a 600 becquerelios, pues realizaremos las actuaciones de zona 2, aunque estemos en una zona 1. ¿Vale? Y bueno, el documento con los edificios existentes pues deja abierta otra serie de posibilidades, otras soluciones alternativas que limiten la entrada de radón, más una ventilación interior adecuada, ¿vale? Sellado más ventilación. Y bueno, está el caso de las cabinas o de espacios habitables que están dentro de locales no habitables, como una cabina de vigilante en garaje, donde pues está probado que una sobrepresión es una medida efectiva. Vale, vamos a hablar de las condiciones de la barrera de protección frente al radón. ¿Vale? Entonces, en las barreras, el DBHS6 nos habla pues, de barreras tipo lámina. Y entonces las barreras tipo lámina podemos calcular, podemos dimensionar la barrera con su exhalación correspondiente. No obstante, pues hay una solución probada
que son las soluciones tipo lámina con un coeficiente de difusión frente al gas radón inferior a 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo y con un espesor mínimo de 2 milímetros, es decir, con un espesor superior o igual a 2 milímetros. Entonces, estas barreras de protección tipo lámina son soluciones reconocidas por el documento básico HS6 que quedan del lado de la seguridad y no es necesario proceder al cálculo de su exhalación de radón. Entonces, bueno, pues informaros que las láminas asfálticas han resultado en una barrera de protección muy efectiva, aunque no todas las referencias. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de láminas usaremos como barreras frente a radón? ¿Qué tipos de láminas de Chova? Bueno, pues desde Chova hemos ensayado una serie de láminas de betún modificado en el laboratorio de radiactividad ambiental de la Universidad de Cantabria, según diferentes informes de ensayo. Y, pues, por ejemplo, deciros que las láminas Politader Combi 40, que son láminas de betún modificado con elastómero SBS, con una masa de 4 kilos y una armadura de un fieltro de poliéster reforzado de 150 gramos y con una plegabilidad de menos 15 grados, este producto ha resultado como una barrera de protección frente al radón. El coeficiente de difusión sería 0,7 por 10 a la menos 11, con una tolerancia 0,2, que sería inferior al 1 por 10 a la menos 11 metros cuadrados por segundo, que nos dice el DBH6. Y tendríamos un espesor de unos 2,8 milímetros, que es superior a los 2 milímetros. Vale, aquí veis en la gráfica, veis como en el laboratorio pues tenemos un ambiente con mucho radón y después del ensayo pues vemos cómo se ha reducido la concentración del radón en la gráfica con color negro. Entonces, tenéis el informe completo disponible en nuestra página web. Vale. A su vez, tenemos la lámina Politader Combi 48, que es el mismo tipo de lámina, pero con más masa por metro cuadrado y más espesor. Es el mismo tipo de betún modificado con elastómero SBS de 4,8 kilos y un fieltro de poliéster reforzado. También plegabilidad de menos 15 grados. El coeficiente de difusión, ¿vale? Pues también sería pues 0,7. ¿Por qué 0,7? Bueno, porque hemos tomado el valor de ensayo de la Politader Combi 40. Y sin embargo, pues el espesor este sí que es superior porque tiene más masa, 3,3 milímetros. Vale, por otra parte, tenemos una lámina que sería una de las láminas que llamamos auxiliares, la Choaplast Alum BV30E2, que está modificado con APP, con plastómero, tiene 3 kilos por metro cuadrado y lo que tiene es una armadura de aluminio de unas 80 micras. ¿Vale? Y la plegabilidad es de menos 10 grados. Todos conocéis las láminas que tienen un acabado superior de aluminio gofrado. Pues esa hoja de aluminio que llevan ese tipo de láminas, pues es lo que estaría dentro de la masa de la lámina. Y es lo que nos va a dar, junto con el betún aditivado, pues la resistencia al paso del gas radón, ¿no? Entonces, esta lámina pues tiene un coeficiente de difusión de 10 a la menos 13 metros cuadrados por segundo y tiene un espesor de 2,3 milímetros. Por lo que también sería una barrera de protección frente al radón. Pero bueno, una diferencia es que las láminas Politader Combi 40 y Politader Combi 48, al tener una plegabilidad de menos 15, son láminas de betún modificado y pues se utilizan también para impermeabilizar cubiertas en una sola capa de láminas. Las láminas y tiene una resistencia antipunzonamiento y una resistencia mecánica pues más elevada. Por otra parte, pues las láminas Choaplast serían utilizadas como láminas auxiliares en cubiertas, es decir, láminas de acompañamiento. Y bueno, pues también ahora veremos en qué casos específicos os las vamos a recomendar. Vale, entonces vamos a repasar las condiciones de la barrera de protección frente al radón frente al caso de diseño. Pues tiene que tener continuidad
Todos sabemos que las láminas asfálticas se sellan en sus solapas longitudinales y transversales, los podemos colocar flotante con respecto al soporte, con la incorporación debajo de un geotextil o no, y también se colocan adheridas, dando fuego a toda la anchura y soldando todo el producto al soporte, además de sellarla en sus juntas longitudinales y transversales. Vale, entonces, pues está claro que con las láminas asfálticas tenemos continuidad y podemos, las juntas y los encuentros los podemos sellar. Entonces, con los elementos que la interrumpen, pues colocaremos una serie de refuerzos de láminas, como veis en la imagen, para reforzar esa interrupción de la membrana y después seguiremos soldando con fuego, fundiendo ese betún modificado y dejándolo todo bien compacto. Y no presentar fisuras, por supuesto, nuestras láminas están certificadas, tienen todas las certificaciones de calidad y no presentan fisuras. Y la durabilidad de los muros y cimentaciones, pues nosotros estimamos que es igual a la vida útil del edificio. Vale, después tenemos que en intervenciones en edificios existentes, ¿vale? Si no es posible la colocación de una barrera, pues los cerramientos que estén situados entre el terreno y los locales habitables deberán funcionar como una barrera. Entonces, para eso, pues deberemos sellarlos cuidadosamente en todas las grietas para que no nos entre el radón. Y pues se cumplirá pues que al menos se sellen también con los elementos que los interrumpen, vale, del párrafo anterior. Vale, entonces el cumplimiento de la exigencia. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, si estamos en una zona 1, vamos a hacer una barrera de protección o una cámara sanitaria, ¿vale? Esas son las dos opciones que nos da. Si estamos en zona 2, pues ya tenemos que hacer dos actuaciones para protegernos del radón porque tenemos mayor nivel de riesgo. Por una parte, una barra de protección o una cámara ventilada, natural o mecánica, o otra vez una barra de protección más una despresurización del terreno con un sistema de arquetas o de tubos. Vale, vamos a simplemente repasar los aspectos más importantes del espacio de contención ventilado. Pues este espacio estará constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical o horizontal, según el cerramiento a proteger. O también puede estar delimitado por un local no habitable. Y este espacio dispondrá en todo caso de la ventilación natural o mecánica. Aquí se nos dan las dos opciones. En primer momento, ventilación natural y si no pudiera ser, pues ventilación mecánica. Después, deberán tener unas aberturas de ventilación. En el caso de las cámaras de aire horizontales, unas aberturas de al menos 10 centímetros cuadrados por metro lineal del perímetro de la cámara. Si vamos a una ventilación natural de una cámara de aire vertical, pues el conjunto de aberturas deberá ser de 10 centímetros cuadrados por metro lineal. Y en caso de emplear locales no habitables como espacios de contención del radón, pues la ventilación necesaria será la ya establecida en el DBHS3 o el RITE. Ahora, cuando tengamos edificios existentes en los que no exista una cámara de aire, pues por el interior podría constituirse un cerramiento en contacto con el terreno, por ejemplo, con un sistema de cavities y una altura pues, de al menos 5 centímetros. Y deberemos comprobar experimentalmente con mediciones del apéndice C, pues la efectividad de estas soluciones. Cuando hablamos de despresurización del terreno, pues se configurará mediante una serie de elementos de captación. Aquí se citan arquetas o tubos perforados que pueden ser prefabricadas o construidas in situ, las arquetas, instaladas en una capa de relleno granular, ¿vale? Bajo el edificio. Estamos hablando de bajo el edificio. Y conectada pues, a un conducto de extracción y a un sistema de extracción mecánica. ¿Vale? Aquí sí que se hace incidencia extracción mecánica. Y bueno, pues las bocas de expulsión pues estarán situadas conforme al apartado 321 del DBHS3 y preferentemente en cubierta. ¿Vale? En el caso de intervenciones en edificios existentes, si no es posible la instalación del sistema debajo del edificio, pues se podrá instalar de forma perimetral en el terreno exterior junto al edificio. ¿Vale? Pues en el caso de muros, también se podrá utilizar un sistema similar adaptando a las circunstancias particulares de los mismos. Y también deberemos comprobar
experimentalmente la eficacia del sistema planteado pues, con las mediciones que se comentan en el apéndice C. Bueno, pues ante estas pautas de diseño, nosotros pues, hemos hecho una serie de soluciones de Chova para la protección frente al gas radón. ¿Vale? Estas soluciones las podéis encontrar en nuestra página web, en la pestaña de sistemas, dentro de sistemas de impermeabilización. Si entráis dentro de sistemas de impermeabilización, tenéis sistemas para diseñar cubiertas planas, cubiertas inclinadas y también muros y suelos. Dentro de muros y suelos hemos hecho soluciones de protección frente al gas radón para muros y suelos donde solo tenemos gas radón y soluciones de impermeabilización y protección frente al gas radón cuando tenemos nivel freático y gas radón, pretendiendo cumplir el DBHS1 y el DBHS6. Vale, y después dentro de estas soluciones las hemos clasificado entre muros, forjados sanitarios o suelos elevados y solera o placa. Entonces, dentro de estas carpetas, que os podéis descargar de forma gratuita sin registrarse desde nuestra página web, pues hemos hecho una serie de archivos BC3 basándonos en el generador de precios de CIPE Ingenieros y en nuestra experiencia. También hemos preparado archivos de WG, fichas técnicas, nuestros informes de radón. Simplemente una guía que podáis coger en vuestros proyectos. Vale, entonces las soluciones de Chova, las que hemos determinado hasta el momento, pues se sitúan en la cara exterior del muro, en contacto con el terreno, en la cara inferior de la solera o la placa de cimentación. En soluciones de rehabilitación, pues se admitiría también en la cara superior de la solera o placa ya existente y en la cara superior del forjado sanitario, debajo del pavimento, cuando pues tenemos un suelo elevado. Vale. Entonces, ¿qué productos hemos utilizado para formar estas soluciones? Pues las láminas asfálticas que os he comentado anteriormente y las que son la Politaer Combi 40, la Politaer Combi 48 o la Chovaplast Alum VV30 E2. Entonces, de la siguiente forma, pues las hemos clasificado, como os he dicho, muros, suelo elevado, soleras o placa y soluciones de protección frente al radón que cumplen DBHS6 o soluciones de impermeabilización más protección frente al radón para el cumplimiento del DBHS1 más el DBHS6. ¿Vale? Entonces, si hablamos de la membrana, pues en los muros, para protegernos frente al radón, sería la lámina Politaer Combi 40 o Combi 48 y esta lámina, pues a su vez, también nos va a proteger del nivel freático. En los suelos elevados, en forjados sanitarios, pues también ponemos Politaer Combi 40 o Politaer 48 y aquí, al ser una aplicación menos exigente, también podríamos colocar la Chovaplast Alum VV30E2. Y cuando vamos a las protecciones de soleras o placa, si solo tenemos gas radón, podríamos colocar debajo de la solera placa pues una capa de láminas Politaer Combi 40 o Politaer Combi 48. Si además de tener gas radón tenemos nivel freático, pues ya iríamos a láminas con un poquito más de masa, sería la Politaer Combi 48. Y cuando tenemos además de gas radón nivel freático, pues sobre todo en las soluciones de placa, dependiendo de la presencia de agua, del grado de impermeabilidad, pues podemos colocar membranas bicapa. Entonces, en este sentido, iríamos a 2 láminas de Politaer Combi 40. ¿Vale? Fijaros que en este espectro de soluciones, pues serían las láminas de betún modificado con SBS con armaduras de poliéster, que son las que tienen más resistencias mecánicas, las que vamos a colocar en las aplicaciones más exigentes, como son los muros y las bases de las soleras o las placas. En los suelos elevados, pues al ser una aplicación en la cara superior del forjado de suelo elevado, al ser una aplicación menos exigente o que se requiera algo menos de resistencia mecánica, pues podemos colocar las láminas con armadura de aluminio, la Chovaplast Alum VV30E2. Vale, el DBHS6 también pues comenta una serie
de requisitos para las barreras tipo lámina a la hora de la instalación. Vamos a resumir de forma breve, ¿no? Pues la barrera de protección se colocará sobre una superficie limpia y uniforme. Cuando se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material granular, pues se deberá disponer de una capa de hormigón de limpieza o mortero de cal hidráulico para evitar dañar la barrera. Si esta barrera no tiene características antipunzonamiento, como puede ser la Chopra Salum BV30, se colocarán capas de protección antipunzonamiento. Y aunque tenga, en el caso de las Polytabers Combi, también recomendamos que se pongan geotextiles para darle una seguridad adicional. Después, la barrera se reforzará las esquinas, lo que hemos comentado, los rincones y los puntos que atraviesan los muros en el paso con conducciones. Los encuentros con otros elementos se sellarán convenientemente, pues lo mismo colocando pues refuerzos, piezas auxiliares compatibles y recomendadas por los fabricantes. La barrera horizontal deberá prolongarse por los paramentos verticales, muros o fachadas, hasta 20 centímetros por encima de la cota exterior del terreno, pues para asegurarnos que el radón pues, se ventila bien y no nos entre en esa diferencia de cota. Y bueno, pues los pozos de registro, arquetas de acometida, huecos o patinillos, pues deberán ser pues impermeables al agua, sobre todo si tenemos agua, y también pues disponer de un producto que además sea de barrera frente a radón. En las cámaras de aire horizontal ventilada, pues es conveniente que se disponga de una capa de hormigón de limpieza sobre el terreno. En la cámara de aire vertical, pues puede ser una cámara bufa o un patio inglés continuo. Y en los sistemas de despresurización, los elementos de captación pues deben situarse centrados en el espesor de la capa de relleno. Y bueno, cuando se vierta directamente el hormigón de la solera sobre la capa de relleno, pues esta se protegerá con una capa geotextil o con un film de polietileno. Nosotros tenemos un producto, film de polietileno barrera contra vapor, que es una galga 1000 o 250 micras. Bueno, ahora ya pues voy a mostraros las soluciones, las imágenes que podéis encontrar en nuestras soluciones tipo que ya están disponibles en internet para vuestra disposición y vuestro estudio. Entonces, bueno, para la impermeabilización y protección frente al radón de muros, pues tendríamos, si estamos hablando, si solo tenemos radón y estamos en zona 1, pues lo que haríamos sería imprimar la cara exterior del muro con una imprimación bituminosa tipo Supermul, adherir a fuego láminas tipo Polytaber Combi 40, aplicación tradicional de abajo hacia arriba, y después protegerla con una lámina drenante, una lámina de HDPE con un geotextil incorporado, ¿vale? Y si estuviéramos en zona 2, pues pondríamos o aconsejamos poner una zanja perimetral de gravas para despresurizar el terreno. ¿Vale? Después, si cogemos la solución de 4,8 kilos, pues sería colocar el mismo tipo de soluciones, pero en vez de utilizar la lámina Polytaber Combi 40, utilizaríamos la lámina Polytaber Combi 48. ¿Vale? Bueno, tener en cuenta que si no tuviéramos radón y solo tuviéramos nivel freático, pues podríamos colocar láminas de 3 kilos, Polytaber Polpi 30. Pero bueno, aquí como tenemos radón y cuando tengamos radón más agua, pues tenemos que destinar productos que estén certificados o analizados para ser barreras de protección frente a radón. Si nos vamos a soluciones de forjado sanitario, si estamos en zona 1, pues podemos hacer dos alternativas, o una barrera de protección o la ventilación de esta cámara, una de las dos. Entonces, cuando colocamos la barrera de protección, nosotros un poco, pues, este forjado sanitario, pues deberá tener un acabado fratasado, uniforme, liso, sin grietas, y para curarnos en salud, pues os recomendamos que apliquéis una capa de mortero de regularización. Sobre esta capa de mortero de regularización colocaríamos una imprimación a toda la superficie
y colocaríamos también la lámina adherida, Politaber Combi 40 o Politaber Combi 48. Aunque estas láminas son antipuncionantes, siempre recomendamos también colocar un geotextil separador. Y después, bueno, pues se colocaría el poliestireno extruido, por ejemplo, para el aislamiento térmico y ya con su mortero autonivelante y el pavimento, ¿no? Estas son unas soluciones que tenemos. Ahora, en este tipo de soluciones, también podríamos colocar la lámina con armadura de aluminio tipo Showa Plastalum BV30E2. Y aquí sí que deberíamos colocar el geotextil, sí o sí, porque esta lámina pues, tiene menos resistencia antipuncionante. En la zona 2 tendríamos que combinar las dos. Aquí tendríamos que colocar la barrera de protección y la ventilación adecuada de la cámara, mientras que en la zona 1 era o la barrera o la cámara. Vale, cuando vamos a soluciones de soleras o placas, pues tenemos, aquí hemos puesto una capa de gravas, un film de polietileno o un geotextil, ¿vale? Un hormigón de limpieza, con un acabado tipo fratasado. Después un geotextil antipunzonante, lo vamos a colocar la barrera flotante, también se podría colocar adherida imprimando toda la superficie con Supermul y después colocaríamos las láminas Politaber Combi 40 debajo de la solera o de la placa, otro geotextil y os recomendamos que pongáis una capa de protección de mortero de unos 2-3 centímetros antes de colocar los separadores y la ferralla, especialmente si se trata de una placa de cimentación. Y entonces esta opción la podemos realizar con láminas Politaber Combi 40 o láminas Politaber Combi 48. Esto sería en zona 1. Y en zona 2, que tenemos mayor nivel de exposición al garradón, pues ya sería el sistema de despresurización del terreno con una serie de tubos perforados y arquetas que mediante una ventilación mecánica van a extraer este radón del terreno. Y entonces también podríamos colocar la lámina Politaber Combi 40 o Politaber Combi 48 como barrera de protección frente al radón. Vale. Cuando tenemos soleras, pues es la misma solución. Es muy similar. En la zona 1, las láminas Politaber Combi 40 o Politaber Combi 48. Y si tenemos soluciones en zona 2, también lo mismo, un sistema de despresurización del terreno con tubos perforados conectado a un sistema de extracción mecánica. Y las barreras de protección, la barrera de protección debajo de la solera y en los muros. Vale, si bueno, tenemos garradón y nivel freático, pues entonces tenemos que cumplir los requisitos básicos de diseño del DBHS1 y del DBHS6. Y vamos a comentar pues, principalmente lo que afecta a las láminas. Entonces, bueno, veréis que en internet pues tenemos un PDF con un cuadro selector de soluciones. Entonces, cuando ya tenemos nivel freático, caracterizamos las soluciones según el grado de impermeabilidad y es que esto depende pues de la posición del nivel freático sobre la base de la solera, de la placa o de la zapata del muro a proteger y también de los coeficientes de permeabilidad del terreno, ¿no? De la geología. Y por otra parte, pues tenemos el tipo de solución constructiva, pues digamos un muro de gravedad o un muro flexorresistente. Y como hemos visto, nuestras soluciones irían a la impermeabilización de la cara exterior de los muros, que está en contacto con el terreno. Entonces, bueno, en una solución donde tenemos el nivel freático por debajo, que prácticamente tenemos gas radón, pues serían las mismas soluciones que para gas radón. Ahora, cuando pues ya tenemos un nivel freático, pues ya iríamos a soluciones S2, S3, colocaríamos un tubo perforado con un encachado de gravas en la base del muro.
que este recogería las aguas y la barrera de protección de radón. ¿Vale? Y después, si estamos en zona 2, pues esta zanja de gravas pues la llevaríamos hasta el acabado, hasta el nivel de calles, para permitir también una ventilación, ¿no? Protección más despresurización. Entonces, las láminas Polytile 40, Polytile 48, pues van a hacernos de barrera de protección frente al radón y de impermeabilización de esos muros, de protección frente a la humedad. Ahora, si vamos a las soluciones ya de muros flexorresistentes o muros de gravedad, pues aquí por una parte distinguimos las soluciones de suelo elevado, forja sanitario, o las soluciones de solera o placa, como cimentación del edificio. Entonces aquí tenemos del 1 al 5 los grados de impermeabilidad y aquí pues tenemos las diferentes soluciones que os vamos a explicar. Bueno, pues esta sería la solución, ¿vale? De un forjado o de un suelo elevado mediante un sistema de cavities, ¿vale? Con ese suelo, pues por debajo del nivel de calle. Esto sería en zona 1, donde colocaríamos una barrera de protección en los muros, en la base de la cimentación del muro, por debajo del cavity, y también en la cara superior de este suelo elevado. Y por otra parte, pues si además tenemos que contar, estamos en zona 2, pues contaremos pues con un espacio de contención ventilado para poder evacuar pues este garradón, una zanja perimetral en las gravas y el cavity conectado a un sistema de ventilación. Vale, y aquí pues ya os vamos a recomendar pues las láminas, aquí lo vemos, con Polytile Combi 48. Vale, aquí tenemos lo mismo, pero con una cera. Aquí tendríamos la protección, las láminas Polytile Combi 48, la cara exterior del muro, de la base de la cimentación, la cara superior del forjado. Esto sería para zona 1 y esto sería para zona 2, que además combinamos la ventilación y despresurización. Vale, ahora ya cuando nos vamos a pasar a las soluciones de soleras o placas. Bueno, pues tenemos la solución de impermeabilización y protección frente al radón para una placa con láminas Polytile Combi 48 en zona 1. Aquí veis que debajo de la placa pues hemos colocado una capa de láminas. Entonces tendríamos la grava, el film de polietileno, barrera contra vapor, el plástico de obra, un hormigón de limpieza con un acabado liso, el geotextil antipunzonante, un geotextil de polipropileno de 125 gramos. Después, una capa de láminas es colocada flotante sobre el geotextil y sellada en sus solapes longitudinales y transversales. Otro geotextil encima de la capa de láminas y una capa de protección por seguridad de mortero de unos 2-3 centímetros para colocar los separadores encima de esa capa. Es muy importante que en las juntas de obra de la placa pues se haga también una junta de la membrana de impermeabilización y de la barrera de protección y que se coloquen sus correspondientes perfiles pues, de PVC para las juntas de construcción, para los encuentros muro-placa o caucho expansivo, ventanita. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, y después la lámina que viene de la base de la placa o de la solera la conectaremos con las láminas que van en la cara exterior del muro. Entonces, en la zona 1 iríamos a la protección con láminas Polytile Combi 48, que son las que más masa y más, y más resistencia mecánica tienen, ¿vale? Y después iríamos en la zona 2, combinaríamos estas barreras de protección con un sistema de despresurización del terreno, lo que hemos dicho, tubos perforados con
un sistema de extracción, tanto en base de placa como en la parte exterior perímetro de muro. Ahora, después, cuando tenemos una placa, veréis que en este selector podemos optar por una membrana bicapa. Cuando tenemos más grados de humedad, aquí podemos ver este cuadro, ¿vale? De nuevo, ¿vale? Aquí fijáis, cuando estamos en niveles de grado de impermeabilidad, que el nivel freático ya está por encima de la losa, ¿vale? Cuando tenemos niveles 3, 4 y 5, ¿vale? Y el suelo base hay inyecciones porque tenemos que mejorarlo o no hay ninguna intervención. Entonces, cuando vamos a placa, a unas soluciones de placa, S8P, ¿vale? Vamos a ir 8 quiere decir 2 capas de láminas, 4 más 4. Una primera capa de Politaer Combi 40 de 4 kilos, más otra segunda capa de Politaer Combi 40. Ambas son también barrera de protección frente al radón. ¿Vale? Entonces, fijaros que en estas soluciones de aquí, que son las más desfavorables, tenemos mayor nivel de agua y menor tratamiento del suelo, pues aquí vamos a colocar en las placas, son soluciones constructivas más exigentes, vamos a colocar doble capa de láminas impermeabilizantes y de barreras de protección. Entonces vamos a comentar esa solución. Vale, aquí está. S8P, S10P, entonces colocaríamos el encachado de gravas conectado a estos tubos, también tubos drenantes, el film de polietileno, la capa de protección o el hormigón de limpieza, el geotextil antipunzonante, la primera capa de láminas flotante sobre el soporte sellada en sus uniones longitudinales y transversales, y la segunda capa de láminas en la misma dirección, desplazada a cierta anchura para taparle las juntas a la primera capa de láminas y, eso sí, soldada a fuego sobre la segunda capa de láminas, de tal forma que no tenemos dos capas de láminas independientes, sino que tenemos una sola membrana formada por dos capas. Entonces, encima de estas doble capa de láminas colocaríamos un geotextil con su capa de protección de mortero, 2-3 centímetros, para ya poder apoyar los separadores y la ferralla de la losa. Y entonces estas dos láminas que vienen desde la base de la cimentación se conectarán con la lámina que viene de la protección y la impermeabilización del muro, de la cara exterior del muro. Vale, si tuviéramos zona 2, pues tendríamos que lo mismo, conectar esta serie, pondríamos un sistema de despresurización del terreno y además pues un sistema de drenaje. Entonces, pues habría algunos tubos que serían para drenaje de agua, otros de despresurización. Bueno, esto es un caso complicado pues que se habrá que estudiar cómo se concreta, ¿no? esta solución. Y después las soluciones de solera. Las soluciones de solera, pues también lo hemos comentado, pues una barrera de protección o una capa de láminas impermeabilizantes. Y este sería con su encachado de gravas para drenar. Aquí no hay, estaríamos en zona 1, no haría falta hacer la despresurización del terreno, sino que seríamos con la barrera de protección para el radón tendríamos suficiente y nos tendríamos el resto de tubos drenantes sería para realizar el drenaje. Aquí también pues el encachado de gravas, el hormigón de limpieza, geotextil, la lámina, geotextil, la capa de protección y la base de la zapata de muro flexorresistente, ¿vale? Con después ya la barrera de protección, en la cara exterior del muro, en la base de la cimentación y también en la cara inferior de la solera. Y después la misma solución, pero ya en zona 2, donde tenemos mayor presencia de radón y además del drenaje correspondiente, según el nivel que estemos en el DBHS1, pues tenemos que combinarlo también con una despresurización del terreno.
Y bueno, pues hasta aquí este primer seminario de láminas asfálticas para la protección de los espacios habitables de los edificios frente al gas radón con nuestros productos. Y nada, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y desde aquí, desde CHOA, pues estamos pues eso, a vuestra disposición para iros pues asesorando en nuestra especialidad, que serían pues, las soluciones de impermeabilización y ahora también pues, protección frente al gas radón. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis comentar. Sí, vamos a enviaros la ponencia, por supuesto. Si recibimos un email con... Y el vídeo también lo colocaremos lo colocaremos en nuestra página web. Y bueno, pues la durabilidad, pues las soluciones de láminas asfálticas son soluciones muy maduras que están en la mayoría de los edificios de nuestra geografía. Y nosotros aquí, desde el Levante español, pues tenemos mucha experiencia y empezamos a fabricar láminas desde 1960 las cimentaciones y muros se hicieron muchos y se han hecho muchos con láminas asfálticas y si está bien conectada, la lámina enterrada aguanta. Temas de ventilación no es nuestra especialidad, no tenemos... nuestra especialidad sería la barrera de protección. Bueno, pues muchas gracias a todos. Soluciones líquidas. Bueno, pues las soluciones líquidas, esas soluciones líquidas o como soluciones sintéticas, pues ya serán esas soluciones las que tendrán que decir qué coeficiente de difusión de radón tienen, qué espesor tienen y vosotros, pues bueno, tendréis, en el caso en que el coeficiente de difusión no sea inferior a 10 a la menos 11, pues ya tendréis que calcular la exhalación de esa solución que vais a dimensionar y comprobar que es menor a la exhalación límite. Nosotros, de momento, hemos apostado y hemos puesto con las soluciones de láminas asfálticas porque tienen nuestra máxima confianza. Sí, bueno, después en cuanto a certificados, nosotros, pues bueno, damos garantías para las obras, lo que nos pide el mercado, de 10 años. Una cosa es la garantía y otro lo que después dure ese producto. Y sí, estas láminas también sirven para corte por capilaridad, también son barreras de anticapilaridad. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo, que paséis un buen fin de semana y seguimos en contacto. Gracias.